Adelante. Pues como no puede ser de otra forma, a mí me gustaría comenzar, uf, porque me toca un poco de cerca, da igual, con un minuto de silencio por, por aquellas personas que no nos acompañan. Muchas gracias a todos y a todas. Uf, es complicado, es muy complicado, Venga, porque, vamos para allá. eh, bueno, yo me vais a permitir, porque ya sabéis que yo soy un poquito anárquico y no soy políticamente correcto, que hable pues como me siento, que es delante de un grupo de amigos y amigas. Los momentos son complicados. Nosotros desde la universidad somos más que conscientes de dónde estamos, o pienso que sabemos dónde estamos. Es momento para esperar, es momento para tener calma, porque somos conocedores de que habrá noticias breve, pues que nos van a, de cierta manera, a vapulear, pero no estoy, esto no está reñido con con esta acción, con esta iniciativa que de parte de mi compañera se está llevando. Porque el otro día, hablando con una periodista, que siempre intentan buscar la noticia, y me decía, te hago la entrevista a ti, y digo, no, no, a mí no. Aquí es una cosa de mucha más gente, es una cosa de todos. Es una cosa que debemos de armar, es una cosa que a través de una buena red de gente y sobre todo con el estudiantado se va a poder conseguir. Y le dejaba como un pequeño flash que me lo cogió y seguro pues que aparecerá en prensa, que es cada uno va a aportar en esta situación pues lo que buenamente sabe hacer. ¿Y nosotros qué sabemos hacer? Pues eso, conservar y restaurar. Entonces le da todo el sentido a lo que Mavi está haciendo de forma estoica, porque sé que está pegada al ordenador ya casi 3 días. Queremos, ella os lo va a presentar, lo que estamos intentando armar. Es una herramienta que tiene la sana intención, porque aquí yo creo que estamos todos para sumar la sana intención de convertiros a todos y a todas en embajadores de lo que hacemos, en embajadores en este momento de calma, de por favor no lo tires, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver en qué medida te puedo ayudar. Y ahí va pues lo que seguro que ahora os va a contar Mavi y cómo lo vamos a armar. Agradeceros el respaldo que desde que estamos recibiendo y percibiendo por parte del departamento. Acabo de subir de las aulas que hay bajo, que la propia facultad nos ha cedido para empezar a limpiar fotos como locos. Sé que esto es una acción coordinada con varias universidades. Esta misma mañana hablaba con la directora del IBACOR. Es momento de sumar, me transmitía y le transmitía. Es un momento pues por eso, pues para estar ahí,
Quizás no en el primer plano, porque indudablemente nosotros no somos en este momento lo prioritario, pero sí estar preparados y precavidos para lo que va a venir después, porque somos más que conscientes que trabajamos con un material que es muy sensible, que ahora la gente no tiene en la cabeza, pero como nos ha demostrado en más de una ocasión, en algunas circunstancias con catástrofes similares, voy a dejarlo en similares, pues que luego la recuperación del patrimonio familiar, colectivo, local, de comunidad, es fundamental. Porque cogiéndome a alguno de estos que saben mucho más que nosotros de esto de conservar y restaurar, si perdemos nuestro pasado, no sabemos dónde estamos en nuestro futuro. Y yo me quedo con esa frase. Me callo porque me estoy especulando. Esto es una... Bueno, vuelvo a decir que estoy hablando para un grupo de amigos y amigas. Esto es una locura. Me bajo corriendo a las aulas Vale, a José. organizar más porque la verdad es que estamos abrumados con la cantidad de gente que está haciendo. Escuchar bien a Mavi porque yo creo que os va a dar las directrices para convertiros, como os digo, en embajadores de lo que somos. Y seguro que, pues eso, que nos quiera escuchar, pues podemos trabajar. Mavi, te dejo Gracias. Muchas porque eres gracias. realmente eres el espíritu de esto. Nada, nada. Estos somos todos, faltaría más. Muchas gracias, director José. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver si podemos dar la clase en condiciones, porque me imagino que igual que vosotros, pues los sentimientos, así estoy, afloran constantemente. Es el momento de sobreponerse y de empezar a trabajar. Y cada uno pues aporta lo que puede y lo que sabe. ¿Y yo qué puedo aportar en esta situación? Pues mi experiencia, mejor o peor, en el ámbito de la conservación preventiva, donde se deben de realizar planes estratégicos de reacción ante situaciones catastróficas. Y dentro de esa actividad, pues la asignatura que yo tengo, que vais a tener algunos de los alumnos que estáis aquí este año, y la que vais a tener, o la que habéis tenido algunos de los alumnos que habéis pasado por aquí, pues una de esas actividades, de esas prácticas que se llevan a cabo es la de cómo resolver una situación de inundación. La verdad es que ilusa de mí, o jamás pensé que esto iba a suceder, ¿eh? Y nosotros pues lo hacíamos en clase pues con 4 cositas que tenemos allí y tal. Esto ya son palabras mayores. Lo que está pasando ahora son palabras mayores que supera cualquier situación imaginable y cualquier reto que nos pudiéramos. Reto para vosotros y reto para los profesores. En primer lugar, pues quisiera agradecer a todos los compañeros que en estos días han estado colaborando conmigo, profesoras, profesores, mandándome fotos, mandándome información para que bueno, pueda montar esta clase express. No quiero que sea muy larga, quiero que sea eficiente. Quiero darle las gracias a mi equipo, a Valeria y a Priscila, y concretamente a Priscila Lehmann, al equipo de la Cátedra UNESCO, vamos, que esta noche no ha podido dormir nada, ayudándome a elaborar unas guías que se van a poner a vuestra disposición hoy mismo para que podáis hacer uso de ellas. Pero antes de pasar al tema de las guías o de primeros auxilios, quería compartir esta clase excepcional. Es una clase excepcional que trata de visualizar, de aglutinar muchos conceptos. Es una situación muy compleja. Es una situación muy compleja y no ha sido fácil. No ha sido fácil, entre otras cosas también porque el estado anímico no es el mejor, ¿eh? Pero bueno, en esta clase pues sería algo así como una guía de primeros auxilios para salvar objetos preciados, ¿eh? Son unas instrucciones sencillas para informaros sobre cómo abordar esa primera tarea de recuperación, de extracción, de selección, de descarte de determinados objetos, que es lo que nos estamos encontrando ahora. Esta,
como os digo, va acompañado de unas fichas, que luego os hablaré de ellas, unas fichas que sintetizan lo que vamos a ver ahora y que tienen el objetivo que os pueda servir más o menos para si tenéis una duda en un momento, pues resolverla, ¿eh? O tratar de resolverla, o que tengáis una visión de todo lo que está sucediendo ahora. Y ya os quiero dar las gracias de antemano porque vais a ser los mensajeros de esta situación. ¿Qué os voy a contar? Pues estamos en una dana, vais a tener momentos complicados, vais a tener que tomar decisiones, todos los que estáis trabajando in situ, y lo que está por venir ahora, que ya se han bajado las aguas, nunca mejor dicho, es que las personas, que los ciudadanos, aquí también estamos haciendo una labor social, no solamente cultural, sino social, devolverle alguna de esas pertenencias o darle esperanza de que quizá pueden recuperar esos objetos que forman parte de su vida. ¿Eh? Son objetos que forman parte de su vida, de su historia, de su patrimonio personal o relacional. Hay veces que tendréis que armar de valor y decir que eso no tiene solución. Desgraciadamente hay cosas que no tienen solución. Ya lo habréis estado viendo. Vamos a partir de que no solamente os vamos a hablar, os estoy hablando sobre lo que son bienes culturales. El término al que me refiero es un objeto preciado. ¿Eh? Entendiendo como un objeto preciado, un objeto al cual se le tiene mucha estimación, es algo muy apreciado por sus propietarios, que no siempre tiene un valor económico, pero que pueden ser irreemplazables por el valor sentimental o histórico que representan para sus dueños. Aquí tenéis, pues bueno, os he puesto aquí, pues cosas tan peregrinas como un balón de fútbol, la colección de camisetas que vi el otro día de Valencia, que un señor casi pierde la vista, traje de fallera, un escapulario, una medalla, papeles de tipo legal. El otro día se ponían en contacto conmigo un matrimonio, perdonad, un matrimonio de migrantes que habían perdido toda la documentación y estaban aterrorizados. Es decir, son momentos complicados y son objetos preciados, no necesariamente objetos y obras artísticas ni antiguas. Y aquí quiero hacer hincapié en esta situación. Álbumes familiares, ropita, yo qué sé, hay infinidad de objetos que para las personas son importantes. Y en estos momentos, el que se sientan acompañados de estos objetos es importante. Aquí tenemos lo que era y aquí tenemos lo que es. Esta es la situación. Esta es la situación. Entonces, ayudarles sin agobiarles, eso también es así. Simplemente decir que es posible que algunas de esas cosas pueden seguir formando parte de sus vidas, eso ya puede darles un poco, pues les puede reconfortar, les puede dar un poquito de alivio. Tienen, y lo digo por la experiencia que estoy teniendo de personas que se ponen en contacto conmigo, hay un primer momento en que necesitan deshacerse de todo esto que está cubierto de este lodo, de este fango, de esto que les está recordando lo horripilante del momento. Y una primera acción es deshacerse de todo y perder de vista todo ese lodo que les está afectando. Pero bueno, si somos capaces de medio convencerles de que tengan un poquito de paciencia, que quizá les podamos ayudar, pues eso les puede reconfortar. ¿Esto por qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos visto inmersos en esta situación? Evidentemente, el cambio climático es uno de los mayores desafíos globales que tiene el tiempo. Vamos a dejar atrás el tema de las acciones políticas, las infraestructuras, etc. El incremento de 1,5 grados de la temperatura está afectando a todo el clima, al clima. Y lo que antes pues eran tantos litros por metro cuadrado, pues ahora se pueden convertir en 500 litros por metro cuadrado. Esta situación
provoca catástrofes que afectan gravemente a las comunidades, con pérdida de su patrimonio, pérdida incluso de su identidad y de rasgos característicos y rasgos que les aunan. Como sabéis, si no lo sabéis, yo soy la directora de una cátedra de la UNESCO, Forum, una cátedra de aquí de la Universidad Politécnica, y que parte de nuestra labor es concienciar de este cambio climático y de que hay que hacer acciones para frenar el mismo, porque afecta a las personas, afecta a la economía, a la sociedad, afecta al patrimonio cultural, a la identidad de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación que nos encontramos ahora? ¿Cuál es la situación que os estáis encontrando, los que estáis yendo a trabajar de voluntarios o los que estáis trabajando en las aulas o en vuestras casas? El lodo. El lodo, ¿pero qué es el lodo? Pues bueno, el lodo es los sedimentos arrastrados por el lecho de la riada que están conformados por arcillas, limos, arenas graves que impactan contra los objetos, los erosionan y se quedan adheridos a ellos. Actúan como una lija. Esta primera parte del lodo, que estaría más parecido a lo que es el barro. Pero el lodo en sí es lo que acompaña a todos estos sedimentos. Que ahí encontramos de todo. Es decir, es el agua sucia que arrastra y que limpia y que recoge pues, de residuos domésticos, aceites, etcétera, pesticidas de los campos, residuos de la construcción civil, productos químicos industriales, residuos electrónicos, restos orgánicos en descomposición, material médico, quirúrgico, cenizas que pueden contener compuestos cancerígenos como arsénico, cromo, mercurio, en fin, microbios contaminantes que pueden provocar enfermedades, objetos físicos como madera, vehículos, escombros, etc. Eso que os voy a contar. Pero fijaros esa pasta, ese líquido, esa corriente, la cantidad de productos nocivos que lleva. Y ese lodo es el caldo de cultivo de algo que está ya omnipresente en esta situación y en estos objetos. El moho. A las 24-48 horas ya empieza a aparecer. Ya conocéis el tema de las esporas que van por el aire, que caen, crecen, o el cuerpo de fructificación. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y para eliminarlo por completo es necesario una limpieza muy profunda. Primero que seque todo bien, una buena ventilación, y aún así yo he visto paredes que se reactivan en temporadas de humedad alta, se reactivan y vuelven a aparecer estos objetos, y sobre todo en objetos muy porosos. Ahí queda una infección latente de todo eso que hemos visto con anterioridad, que es complicado eliminar y que se puede reactivar en cualquier momento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esa posible reactivación de esos mohos y de esas esporas que están ahí. Tenemos los aspergillus, penicillium, stativoris, cladosporium y el fusarium. El moho negro es el más peligroso. Aquí realmente todos estos mohos, pues hay que llevar cuidado si es una persona que tiene afecciones respiratorias, que tiene sensibilidad, que tienes una herida, que estás embarazada. Bueno, pues con todo esto hay que llevar cuidado y en este momento nos estamos moviendo en este entorno. Ayer leía un comentario que hicieron está en las redes sociales, estaba nuestra gente trabajando ahí abajo, los chavales estabais trabajando en el laboratorio de fotografía que se ha habilitado y estaban trabajando con guantes y mascarillas. Y una persona dijo, pues qué exagerados, guante y mascarilla. Claro que sí, guante y mascarilla. Guante y mascarilla. Y si es posible, algo para los ojos también, porque si estás trabajando te puede saltar. Estamos trabajando con material muy contaminante, veneno. El veneno para las obras y los objetos y el veneno para las personas que estamos trabajando con ellos. Entonces, la seguridad ante todo. Llevad cuidado los que estáis allí, fracturas por golpes o caídas, posición, tal. Algo importante, las mascarillas, la FFP2 y la N95, que todavía es más indicada para esta situación. Y trabajar al aire libre si esto se puede hacer. Estas fotos me las han mandado de la iglesia de Chiva, unos compañeros que están allí pues, haciendo unas primeras labores de rescate de objetos y están trabajando
al aire libre porque dentro no tiene sitio y así lo del interior pues está ventilando, y nos está respirando ese ambiente contaminado. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar, sería pues la protección personal. Habrá que seleccionar, habrá que expurgar, y eso quiere decir, o descartar, habrá cosas que son irrecuperables, que están completamente destruidas, pues que realmente no vamos a poder hacer nada. Hay que inventariar, recordar el tema de la disociación, en la medida de lo posible, lo que se recoja, pues decir de dónde se ha recogido, o quién es el propietario, o quién nos lo manda, para que nunca perdamos esos datos importantes de dónde nos vienen. Hay que depositar en ubicaciones ventiladas, si es posible separarlas del suelo si está húmeda, fuera de la vivienda, no convivir con estos objetos, a ser posible, porque ya veis, están muy sucios, muy contaminados y es muy difícil. Ya sé que es difícil, pero hay que dar estas recomendaciones. Hay que intervenir en la medida que se pueda intervenir, hay que secar, ventilar, una ventilación cruzada, nunca les dé el sol directo a las obras, posicionar bien los ventiladores, o que cojan el aire de fuera y lo pasen dentro, o que cojan el aire de dentro y los pulsen fuera, si no hay una ventilación cruzada, abrir puertas, ventanas, bueno. Y luego ya, pues ya llegará el momento de restaurar. Ahora estamos rescatando. Voy a poner unos ejemplos atendiendo a diferentes tipologías. Todo esto lo tenéis luego en las fichas. Ahora os lo voy a contar yo en voz alta para que os vaya sonando. Aquí tenemos pues, diferentes objetos de material cerámico, como puede ser pues, una tetera de mía, una tetera de mi abuela o cualquier cosita. La cerámica, si está esmaltada, es menos complicada. El problema de la cerámica es cuando no está esmaltada porque es altamente porosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya nos hemos provisto del equipamiento técnico de seguridad, recoger los objetos con mucho cuidado, depositarlos en una mesa, en una caja ventilada, en una bolsa ventilada. Si son muy antiguos, pues los vamos a dejar secar, y si están bien secos y lo permite, pues podemos eliminar ligeramente ese barro con una brocha. Y ya luego al restaurador. Ya tendremos tiempo de limpiar mejor. Si es un objeto reciente, nos va a permitir incluso a darle un suave enjuague con agua limpia, o pasarle un trapito, una esponjita muy escurrido, pero que tiene que estar un poco húmedo porque si no se corre el riesgo de arañar la superficie. Ya habéis visto esas tierras, ese fango, ese lodo, la cantidad de tierra que tiene, y que eso también es un abrasivo. Entonces, bueno, la verdad es que está fatal, pero bueno, tratar de no complicar más las cosas. La restauración ya se hará más adelante. Ahora lo que se trata es de rescatar y estabilizar en un sitio seguro y que se seque lo antes posible para frenar esa aparición que con total seguridad va a aparecer. El vidrio, pues el vidrio tiene un tratamiento muy similar. Recoger los objetos con mucho cuidado, y en este caso más de no cortarnos, o de no tengáis ninguna herida, dejarlo sobre una superficie absorbente que nos vaya absorbiendo un poquito de esa humedad. El vidrio tiene un problema complicado, que es la enfermedad del vidrio, sobre todo de los vidrios antiguos y vidrios históricos. Pero si son objetos recientes, pues bueno, pues se pueden tratar. Y si estamos hablando de la cristalería que tengo en mi casa, heredada de mi madre, o de objetos que son de cristal, que he comprado, etcétera, etcétera, que les pueden llegar, pues bueno, se pueden tratar de manera similar a como los tratarías si son objetos domésticos que tú usas normalmente. Lo mismo, si podemos eliminar dejar secar o eliminar esas concreciones de barro. El metal también va a depender de la tipología de metal, pero evidentemente el metal son muy corrosivos, con altos niveles de humedad, lo tienen todo. Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es con cuidado los cogemos, nos ponemos una superficie absorbente sobre un papel o tela que vaya absorbiendo esa humedad para acelerar el secado, cuanto más rápido mejor, ir renovando las bases. Si están muy débiles o antiguos, pues dejamos secar y contratamos con un restaurador. Si es un objeto reciente, como son estas monedas, que son monedas contemporáneas de metal, pues bueno, pues ahí se puede ya enjuagar y se puede limpiar con un paño y secar.
Sobre todo ahí sí que nos interesa que los metales sequen lo antes posible, porque si no, entre todo lo que hay en el ambiente, que también, si es una parte oxidada, cae una partícula de metal oxidado en otro metal y ya se empieza a contaminar. Ahí hay que llevar mucho cuidado. Las pinturas sobre el lienzo. Esta imagen es obra del artista Tony Talens, de su estudio de Algemesí. Me las manda su mujer. Mavi, ¿qué hacemos? Pues evidentemente, pues nada. Lo primero que hay que hacer, coger los cuadros con cuidado, depositarlos en una zona seca, separados del suelo por unos tacos. Si se puede, se retira el marco. Si la capa de pintura está muy afectada, grietas, desprendimientos, no hay que intentar limpiar nada. Dejamos secar, ventilar en una posición horizontal con la película pictórica hacia arriba, una zona ventilada y por debajo unos tacos para que esté separada del suelo y pueda ventilar. Si puede ser encima de una mesa, mejor, porque el suelo está húmedo todavía. ¿Qué pasa? Pues que normalmente no se dispone de tanto espacio como para dejar los cuadros sobre... Necesitan, a lo mejor, aquí me mandaban 10 cuadros, más toda la colección. Pues bueno, pues si no se pueden dejar en horizontal, pues se ponen en vertical, un poquito inclinados, por si hay algún agua que siga escurriendo. Por la parte de atrás se puede muy suavemente, con toallas o papel absorbente, sin forzar los lienzos, pues comprimir y que vaya absorbiendo ese papel, esa humedad que tenemos. Entre el marco, perdón, entre el bastidor y el lienzo también se puede introducir con mucho cuidado papel absorbente, porque claro, ahí transpira menos y la capa y el bastidor, la madera del bastidor, vamos, va a seguir perjudicando esa zona perimetral. Entonces, lo mismo, se pone, se aísla del suelo, si se puede poner en horizontal, pintura hacia arriba se pone, y si no, se deja en vertical, siempre aislado del suelo. Y se deja secar, ventilación cruzada, nunca expuesto al sol, y bueno, y cuanto se pueda, pues se llama al restaurador y se resta. Los textiles, pues lo mismo, los textiles en contacto con el agua se vuelven mucho más sensibles. Hay que asirlos de zonas resistentes. Si hace falta, te ayudas de camas, te ayudas de telas, de cartulinas, de cartones, para no tener que estirar, porque además con agua todavía pesan más. Siempre ayudándote o de los dos brazos o con, como os digo, cuando ese primer estirón que le deis, pues bueno, con mucho cuidado para no fastidiarlo más. Hay veces que es imposible, pero bueno, por lo menos lo tenéis que tratar. Hay que ponerlo sobre una superficie con una base absorbente, toallas, papeles, que deberéis de ir cambiando periódicamente para que están facilitando la eliminación de esos líquidos por absorción. Si están muy débiles, se dejan secar y si es posible, una vez secos, pues bueno, pues a lo mejor os da la posibilidad de, de de eliminar la capa superficial de ese barro. Si son nuevos, estaba hablando, por ejemplo, pues bueno, este señor que se ha jugado la vida, pues salvar su colección de camisetas del Valencia. Pues bueno, pues ahí se le puede dar una enjuaguedita rápida y se lavarse como normalmente lavaría el objeto en su casa. También poner una base que absorba y que ayude a eliminar. Como para secar, ventilación cruzada. Hay veces que si no hay sitio para ponerlo todo extendido, pues hay que ponerlo de otra manera. Aquí tenemos un vídeo de la iglesia de Algemesí que me ha pasado Tony Colomina, que lo hizo una compañera que estaba allí. Imaginad todo lo que hay ahí. Pues hay que ir trabajando en base al espacio que tienes, al equipamiento que hay ahí en ese momento. Bueno, pues que está complicado. Y aquí estamos hablando de grandes formatos, de formatos muy grandes. Estamos hablando de formatos muy grandes. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que os estáis encontrando todos. Se hace lo que se puede, pero algo se hace, que es lo importante. No, aquí. Documentos, vale. El tema de documentos también es un tema complicado porque es muy sensible. Entonces,
hay que cogerlos, asirlos de zonas resistentes si se puede, con ambas manos o con la ayuda de telas, cartulinas o cartones a modo de bandeja, ¿vale? Se depositan sobre una mesa con una superficie absorbente, papel, tela, lo que haya, para que vaya absorbiendo esa humedad y así el papel también va recuperando su fortaleza, su resistencia, porque si no se nos deshace en las manos. Si son antiguos y débiles, dejar secar. Si son más nuevos y recientes o resistentes, pues con la ayuda de una esponja, de un papel y muy cuidadosamente, sin restregar, sino poniendo por encima para que absorba ese barro o esa humedad, pues podemos seguir trabajando. Lo mismo, dejamos secar en horizontal, en una zona ventilada y cambiando los paños y la parte inferior para que no nos salga moho. Y luego llamar al restaurador. Los libros también, estos son imágenes de la inundación que tuvimos en la biblioteca hace unos años, 3.000 ejemplares, esta parte de aquí abajo. Pues no os quiero ni contar. Bueno, lo mismo, cógelos con mucho cuidado, así los de zonas resistentes, depositar en una mesa con papel absorbente o tela y intercalar, escurrir. Cuando digo escurrir, me refiero a presionar suavemente el lomo para que pueda salir ese agua que tiene dentro, el barro y todo lo que tiene dentro. Es importante que intentemos intercalar papeles, hojas absorbentes entre los pliegos, poner hojas absorbentes que vamos a ir cambiando a medida que se van empapando. Si el libro lo permite, se pone en posición vertical. Si es un libro antiguo, se llama al restaurador. Hay una opción que es congelar. Los documentos se pueden congelar perfectamente en espera de tener capacidad de trabajar. Si no lo conocéis, pues poneos en contacto con los restauradores y ellos os pueden dar indicaciones. Yo también os he puesto un listado de webs a los que podéis acceder donde se describe este procedimiento. Es un procedimiento establecido y que se utiliza cuando estás desbordado de trabajo y no quieres que te aparezca el moho o quieres frenar el moho. Y aquí lo mismo, una zona ventilada, etcétera. Fotografías. Esther, ¿estás por ahí? Sí, Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito, Esther, todo esto. Vale, perfecto. Bueno, espero que estéis todos bien, ¿eh? Pues nada, bueno, lo primero me voy a poner la mascarilla, ¿vale? Porque espero que me sigáis pudiendo oír bien. A ver, el tema es que, bueno, estamos recibiendo aquí ya los álbumes. Los alumnos que lo están trayendo tienen un protocolo de recogida. Y nada, bueno, ahora os lo contaré. Y aquí estamos protegidos, pues porque la verdad es que se nos ha ido saturando el ambiente, porque todo viene muy impregnado en los lodos. Huelen y tienen un hedor horroroso. Yo me imagino que tiene que ser un olor tipo el que hay allí in situ, solo que aquí pensaba que iba a ser menor, porque claro, solamente son los objetos, pero se nos está concentrando el olor en el aula. Entonces, bueno, hemos tomado varias medidas y ahora os contaré lo que es y os contaré un poquito también lo que están haciendo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, cuando el voluntariado está recogiendo los álbumes, se entrega una ficha para rellenar a lápiz y que se incluye junto con la colección fotográfica, bien sobre, bien caja, bien álbum o fotografía enmarcada, se incluyen dentro de una bolsa agujereada. Esta ficha se rellena a lápiz por dos motivos, porque si está hecha a boli, si se humedece va a sangrar y puede que desaparezcan los datos, y también pues porque mancharían los objetos que se meten en la bolsa, ¿vale? Entonces la ficha es súper importante porque imaginaros que están recogiendo material y luego no sabemos a quién devolvérselo. Entonces, digamos, aquí se acaba la acción, ¿vale? Entonces eso es súper importante, la ficha de recogida. Una vez recogen la ficha, se trae el material, se está trayendo aquí al aula y, bueno, se está haciendo una digitalización muy sencilla y muy simple. Simplemente es porque hay mucho álbum y luego necesitamos reconstruir ese álbum con el mismo orden. Esto es fundamental. Entonces, nada, digamos, van cogiendo los trabajos inicialmente por 2 voluntarios, que luego van ampliando según se va desmontando el álbum. Y la acción principal es lavar las fotografías, eliminar todo el barro y secar. ¿Vale? Ahora os cuento el lavado, cómo lo estamos haciendo y cómo se está realizando. Os paso un poco para allá, ¿vale? Voy a poner a ver si puedo girar la cámara, no creo, si no le voy a dar la vuelta al móvil, ¿vale?
Bueno, aquí están trabajando ya, ¿vale? Bueno, que estáis con una clase que está dando Mavi online. Y nada, que quieren ver un poquito lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, los álbumes están llegando en este estado. Bueno, aquí ahora en entrada, a ver si lo veis, ¿vale? Cosas así, parecido a esto. A ver, me voy a poner yo en cámara porque... cosas así nos están llegando, ¿vale? ¿Lo veis? No sé si lo estoy enfocando bien. Sí, perfectamente, Esther. Vale, están llegando, la verdad, que en un estado bastante deteriorado ya y es necesario actuar súper rápido. Entonces, desmontan los álbumes. ¿Estáis alguien en proceso de desmontado de algún álbum? Mira. Vale, aquí están documentando. A ver, que me pongo por el otro lado. Vale, están aquí fotografiando cada vez que mueven una página para luego poder volver a montar el álbum en el mismo orden y asegurarnos que no se queda ninguna foto disociada de su conjunto, ¿vale? Una vez que desmontan, pues hacen, digamos, una selección o intentan ir eliminando algunas cuestiones que no pueden entrar en agua, ¿vale? Hay alguna fotografía que no viene excesivamente húmeda, vienen sucias, pero ya no están tan húmedas y no están muy sucias por el anverso, tan solo por el reverso. Entonces se están tratando también de esta manera, ¿vale? En algunas colecciones están apareciendo ya muchos hongos. No sé, Sí, ahí, mira, se ve. no sé si me veis o os he perdido. Se ha congelado la imagen, pero se te oye. Ahora bien. Espera, que os he Bien. perdido. Bien. Ahora te oímos y te vemos. Pues yo ahora no os veo. ¿No? Pero te oímos, Esther, y te vemos. ¿Me veis? Sí, te vemos. Sí. Vale, bueno, pues yo no veo nada en pantalla. Bueno, por aquí, ¿veis los hongos? Sí. Se ven, ¿no? Sí, vale. sí. Se están desactivando los hongos, ¿vale? También. Y bueno, realmente el proceso más natural en estos casos es el lavado. Aquí ahora mismo están preparando cubetas, ¿vale? Y entonces el lavado se está haciendo simplemente con agua del grifo. Se tienen que hacer lavados muy rápidos porque la gelatina, si no se hincha, el lavado no es un proceso natural de la intervención en fotografía en papel, porque la gelatina se hincha y entonces sufre mucho deterioro, pero en estos casos la fotografía ya ha sido mojada, así que lo importante es eliminar el barro. Y el último lavado se realiza con agua destilada y luego ya se ponen los secantes para eliminar la humedad, digamos, más superficial, y luego lo que hacemos es llevarlo a la zona de tendido, que la facultad nos ha habilitado una sala donde estamos haciendo los tendidos. Si acaso me voy a desplazar hacia allí y os lo cuento, ¿vale? También estamos interviniendo otro tipo de objetos que incluso nos surge, digamos, plantearnos criterios, como este tipo de álbumes que son muy habituales, que son los Hoffman, ¿vale? Que, bueno, es fotografía digital, tiene su archivo, podría repetirse. Entonces no sabíamos si pararnos a a salvaguardar este material. La cuestión es que al final hemos decidido que sí, porque pudiera ser que el propietario ya no tenga copia de ese archivo y tratándose de una comunión de una niña, pues la verdad es que es algo que tiene bastante contenido emocional. Así que hemos decidido que también se hacen. Lo que os estaba... A ver, me quito la mascarilla, que ahora ya he salido de allí. Lo que os contaba del tema de la seguridad es muy importante. De hecho, yo ayer salí con los ojos súper rojos. Yo vivo a unos 15 kilómetros de aquí, me tuve que parar en la carretera porque llevaba los ojos que no veía. O sea, que es importante protegerse. Todo lo que son los elementos de protección individual son importantísimos. Y bueno, la bióloga del departamento, Pilar Bosch, le comunicamos lo que estaba pasando, vino enseguida y ha hecho una medición de esporas en el ambiente y de bacterias. Me imagino que mañana o pasado tendremos los resultados porque ha tenido que llevarlos a horno para que
para cultivo, y mientras tanto nos ha dejado unas medidas preventivas. Estas medidas preventivas consisten en estar, digamos, con un difusor, está proyectando en el ambiente aceites esenciales, porque los aceites esenciales que están proyectando destruyen o minimizan la acción tanto de bacterias como de hongos. Entonces, digamos que el aula, además de que huele mejor, ha minimizado mucho el tema de insalubridad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí tenéis la zona que estamos usando de colgado para secado, ¿lo veis? Sí, sí, perfecto. Sí. Sí, Vale. sí, sí. Bueno, pues hemos habilitado un tendal para nada. Pues aquí ahora mismo tenemos 3 álbumes tendidos, unos más pequeños, otros más numerosos. Hemos llegado a tener álbumes de hasta 200 fotografías, entonces pues manipular todo esto. Hay fotografías que se están salvando mejor. Esto es casi todo fotografía de los años 80, principios de los 90. Entonces esta fotografía sí que no estará digitalizada. Veis que es fotografía en color. Entonces hay algunas pues que como esto, por ejemplo, está en mejor estado, pero luego vemos estas cuestiones que ya son casi que insalvables, ¿vale? Y bueno, tenemos también colaborando al máster en fotografía, que son los que nos van a hacer toda la digitalización, porque una vez que obtenemos, digamos, ya las fotografías otra vez en un estado un poco mejor, tampoco vamos a decir que conseguimos milagros, lo que estamos haciendo es reconstruir estos álbumes, ¿vale? No sé si veis aquí algún ejemplo. ¿Lo veis, verdad? Sí, sí, sí. Vale, pues entonces lo que estamos haciendo es, con ese primer archivo que se ha generado, volvemos a darle el mismo orden que tenía, ¿vale? Para que luego ya su propietario, nosotros lo vamos a devolver simplemente adherido. Como veréis, con unas esquineras en los bordes, no utilizamos ningún adhesivo, en fotografía no se utilizan adhesivos, sobre una cartulina blanca. Esto lo metemos en una carpeta de cartulina básica, lo cogeremos con una goma y se devolverá a su propietario. Luego él ya se encargará de hacer lo que considere oportuno, ¿vale? Veis que todo lo tenemos documentado, cada vez con sus cubetas, con sus nombres, con su forma de cómo lo reconocemos, porque, insisto, lo más importante es no disociar el conjunto fotográfico del propietario, ¿vale? Y nada, bueno, aquí están montando, ¿veis? Están ultimando de montar las zonas de registro, que como os comentaba es el máster en fotografía. Tenemos a Pedro Vicente coordinándonos esta acción. También desde el área de documentación de la Universidad Politécnica nos están ayudando a llevar todo lo que es la gestión de datos. Y cabe destacar que, bueno, estamos gestionando memoria, pero estamos gestionando al fin y al cabo personas. Entonces, aquí entra la Ley de Protección de Datos, la LOPD, que tenemos que tener muchísimo cuidado con ello, con todas las imágenes que se están realizando con el registro, porque aún estamos gestionando todo el tema de la cesión. A nosotros nos prima salvar cuanta más fotografía mejor, pero por detrás tenemos el tema de la gestión de todos estos rostros, ¿vale? Entonces, no sé qué más os puedo contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí tienen una pregunta. ¿Cómo pueden colaborar? Bueno, pues ahora mismo la mayor colaboración que nos pueden ofrecer es traer álbumes, traer las colecciones. Nosotros, como universidad, no vamos a solicitar a nadie que vaya a recoger álbumes, pero si alguien está disponible o está en la zona ayudando de cualquier manera y quiere hacer de mensajero. Exacto, de mensajero, ir trayéndonos álbumes, porque es importante actuar rápido. Es muy importante. Los álbumes que ya llevan mucho tiempo húmedos proliferan hongos y las gelatinas empiezan a deshacerse, los papeles empiezan también a sufrir demasiado. Entonces, ahora mismo aquí el equipo ahora mismo está funcionando bastante bien. Todos son voluntarios. Yo digo siempre lo mismo, ¿no? Yo a un voluntario no le voy a exigir nunca, ni nadie le va a exigir que tiene que hacer X horas.
con que nos presten 30 minutos de su vida es más que de... ¿Pueden apuntarse para ir ahí, Esther? ¿Para intervenir? Sí, son alumnos todos. Sí. Bueno, a ver, para intervenir ahora mismo, la verdad es que la gente ya tiene como unas dinámicas. Sí que tenemos algún alumno en ese grupo que estáis que también están interviniendo ahora mismo con nosotros y de verdad, yo siempre digo lo mismo, los voluntariados son así, ¿no? Una vez te toca limpiar, otra vez te toca hacer la comida, otra vez te toca hacer otra historia. Entonces, ahora mismo a ver, en un voluntariado tienes que hacer lo que más falta hace. Ahora mismo lo que más falta nos hace es que puedan empezar a llegar todos estos álbumes de gente que nos está diciendo, yo tengo álbumes mojados, pero no sé cómo haceroslos llegar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que más falta nos hace. Muy bien. Esther, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, que estás haciendo, liderando este proyecto, que la verdad que es una auténtica maravilla. La verdad que se están involucrando muchos miembros de la Universidad Politécnica. Está la verdad que Pilar Soriano llevando también el equipo de una manera que fenomenal. La verdad que nos lo está también coordinando genial. Tenemos algunos exalumnos que ya estaban trabajando y han abandonado. A ver, escribid las preguntas por el chat, por favor, y se las transmito yo a Esther. He perdido la imagen, ¿vale? Yo estoy viendo Bea, que creo que tienes la mano levantada. Ahora os recupero. A ver. Es que va a ser más sencillo. Lasmin. ¿Está bien? ¿Eh? Creo que va a ser más sencillo preguntarlo que escribirlo, porque bueno, pero ¿quién está hablando? Es que no sé quién está hablando. Hola. Pues hola, adelante. Hola, buenos días. La pregunta es de si ya sabéis de gente que tenga álbumes que no puedan llevarlos a la universidad, si podéis hacer un listado y demás, porque yo estoy colaborando con otras acciones y ahora mismo yo tengo a disposición furgonetas que se pasan por los pueblos a llevar otro tipo de recursos. Entonces, podría llevar el mensaje en estas furgonetas, recoger los álbumes y que los puedan traer a Valencia. Vale. Pues sí, podemos haceros llegar al grupo que tenéis la ficha de recogida, ¿vale? Y así, pues, entonces, digamos, cuando vayáis recogiendo ese material, la podáis documentar. Sí que agradecería que nunca nadie recoja nada si no está bien documentado, porque nos va a suponer un verdadero problema tanto a la UPV como al propietario, porque no sabremos luego a quién devolvérselo. Vale. Entonces, busco quién haga de nexo en ese grupo que estáis y os paso la ficha para quien pueda recoger y el protocolo de recogida. Muy bien, aquí en este grupo creo que hay 3 personas, ¿no? 3 alumnos responsables. Noa, Violeta, ¿puede ser? ¿O quiénes sois? ¿Hola? Hola, ¿quiénes sois los alumnos que estáis trabajando? Noa y 2 más, ¿no? Noa. En principio sí que no hay Violeta, pero... Hola. Sí, Violeta es que no tiene micro, está escribiendo por el chat. Vale. No tengo localizado. Bueno, pues cuando acabemos la charla ya nos quedamos hablando y cualquier cosa te lo digo a ti, Esther. Vale, perfecto. Y ahora os puedo servir de interlocutora cuando acabe la clase para esto. ¿Vale? Yo tengo una duda. Sí. Verás, estamos en contacto con tanto el arzobispado como con diferentes curas que nos están haciendo llegar que tienen un montón de cosas que necesitan ser recuperadas, tanto textiles como pues un montón de cosas. Entonces, claro, ¿solo se van a reservar álbumes o también le decimos a la gente que nos den los objetos textiles? Vale, mira, no. En un principio esta acción única y exclusivamente vamos a rescatar fotografía que signifique memoria familiar, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en archivos parroquiales por ahora, ni vamos a entrar en ningún tipo de cuestión que suponga relacionarse directamente con el patrimonio. Lo que queremos hacer básicamente, y lo voy a decir así de crudo, es todas estas personas que han perdido su vivienda o a sus familiares y no van a poder recuperar muchas cuestiones materiales, que por lo menos
dentro de un mes, puedan volver a sentarse delante de la fotografía de los seres queridos. ¿Vale? Vale. En principio tan solo vamos a hacer... ¿Se ha ido el sonido? ¿El sonido? Se ha ido el sonido, no sé por qué. ¿No? ¿Se ha ido? ¿No se te oye? Vale, pero creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Lo que estábamos hablando de objetos preciados, que tienen un valor que va más allá del económico o el histórico. No te recupero el sonido, Esther. Bueno, ¿tú me oyes? Pues, Mavi, yo tengo una pregunta. a ver, Cuando recojamos algún álbum o demás, los propietarios lo más seguro es que nos pregunten y cómo nos lo devuelven. ¿Qué les decimos? El tema es lo que estaba comentando Mavi, ¿vale? Solamente vamos a hacer recuperación de memoria familiar. Lo que queremos es eso, que la gente que haya perdido familiares, que haya perdido su vivienda, que haya perdido todos sus objetos materiales, dentro de un mes puedan volver a sentarse delante de la fotografía de un ser querido. ¿Vale? Entonces, por ahora no vamos a recoger archivos. De hecho, incluso artistas que viven en la zona nos han solicitado, artistas fotógrafos, ¿vale? Recuperar su fotografía y también archivos en vídeos y demás. Por ahora no vamos a atender cuestiones que haya, digamos, propietarios... sí, se tanto entiende. a nivel comercial, no sé cómo decirlo, tanto ni a nivel comercial ni a nivel institucional. Solo vamos a atender a las familias. Sí, Consideramos que son ahora mismo los más necesitados. Es que al principio la introducción que he hecho es sobre objetos preciados, ¿vale? Que sería la categoría objetos preciados, que va más allá del interés económico, artístico, histórico, sino que tiene un valor sentimental, un aprecio. La RAE lo dice, vamos, perfectamente. Eso es. Entonces, el tema de otros objetos de otras iglesias y demás, esta acción solo va a ser fotográfica, ¿vale? Estamos desbordados, entonces, sobre todo porque los coordinadores somos los que somos y llegamos a un momento en el que podemos atender a cierto voluntariado. Entonces, nada, digamos que otras áreas deberíais dirigiros a los especialistas de otras áreas para que os puedan responder a esa pregunta. Vale, ha quedado muy claro. Muy bien, En Esther. cuanto a mi duda perdón, Mavi. En cuanto a mi duda de lo de cómo se lo devuelven, ¿qué les decimos a los propietarios? Sí, por eso es tan importante esa ficha de recogida. En esa ficha de recogida lo más importante es poner el nombre de la persona que se le recoge, la dirección, un teléfono y un email. Si se puede todo, mejor, ¿vale? Pero nombre y teléfono mínimo. Si no hay un nombre y un teléfono, no se recoge nada. Y luego también quién recoge. Y una breve descripción en el sentido de conjunto fotográfico en una bolsa de plástico. Un álbum de fotos o 2 álbumes de fotos y un conjunto fotográfico para poder identificarlo así de primeras, porque si no, pues claro, será un problemón. Y bolsas ventiladas, bolsas ventiladas. Bolsas ventiladas, siempre con agujeros. en una bolsa agujereada, ¿vale? Si tuvierais un taladro de agujeritos de papel, se puede utilizar eso y si no, da igual. Con una aguja se hacen unos agujeros, se rasga un poco para que pueda ventilar la bolsa, ¿vale? Y luego ya seremos desde aquí también los que haremos la devolución. Ese será otro tema. Cuando empecé a acumulársenos el material para devolver, pues igual ahí también tenemos que ampliar, digamos, una sección de voluntariado que sean los que vayan a devolver o si ya ha pasado el problema que hay ahora mismo de comunicación, que puedan ser los propietarios, que nosotros poniéndonos en contacto con ellos puedan venir a recogerlo. Esther, ¿se podría generar una lista de espera de voluntariado? Por supuesto, sería interesantísimo. ¿Quieres que lo quieran? Sí. Vale, ahora cuando hablemos con los alumnos al final, que alguno se quede encargado y me la haga llegar a mí y yo te la hago pasar a ti. Interesantísima, ¿vale? la propuesta. Perfecto. Nombre y teléfono,
porque vamos a ser más operativos por teléfono que por Perfecto, mail. perfecto. Nombre, teléfono, curso que están haciendo, Muy bien. que están realizando y eso, pues iremos tirando de esa lista de espera, porque la verdad es que sí que es muy interesante, porque claro, la gente, pues eso, todos tenemos una vida detrás y hasta donde podemos llegar. Y con media hora que se nos done, será más que agradecida. Muy bien. ¿Alguna cuestión más, equipo? Yo tengo como una pequeña sugerencia o una pregunta. A ver. No sé cómo definirla. Yo he estado estos días con el voluntariado de la UPV, con Amparo Quilles, creo que no. Sí, voluntariado me- social, sí, sí. ¿No se podría hablar con ellos para disponer de algún tipo de vehículo para movernos o acercarnos a las zonas afectadas y poder recoger este material con más seguridad y... Ya. Ahora mismo, por ejemplo, una cosa que está funcionando bastante bien, que hay 2 alumnas de segundo de máster que están cursando la asignatura de conservación de fotografía y ayer, por iniciativa propia, se pusieron un folio con unas pegatinas que queremos estandarizar con el logo de la UPV y decir, pues eso, lo que ellas idearon es que fue ideal. Y entonces lo llevaban en la espalda, iban con la bici, que es el mejor vehículo ahora mismo para moverse por la zona, con bici, con una mochila y iban metiendo en bolsas agujereadas con la ficha en los objetos que iban recogiendo. Les explican un poco cuál es la acción y a final de la mañana trajeron 4 álbumes. Esta iniciativa es maravillosa. Sí. Yasmín, puedes comentar también, si tú estás yendo al servicio voluntariado UPV, coméntalo allí y valóralo. Claro, sí, lo he hablado con algunos compañeros con los que he coincidido de que por favor avisen a las familias que se encuentren que fotografías de algunos objetos de valor se pueden recuperar, que no tiren, porque más que nada yo me encontré con una mujer que también estaba empezando a tirar todo y le dije, claro, cálmese porque a lo mejor hay algo que aquí usted puede recuperar si se pone en contacto con las personas adecuadas. Sí. Y sí que lo he comentado. A través de un voluntario del máster de fotografía, que creo que también está en ese voluntariado, vamos a hacer llegar la ficha y la pegatina que se pueden poner en la espalda, que la pueden imprimir, se la pueden poner con cinta de carrocero en la espalda para ir pues con algún vehículo ligero, patinete, bici y demás. Y el protocolo de recogida, ¿vale? Son 3 cuestiones. La pegatina que se puedan poner a la espalda, el protocolo de recogida y la ficha. Muy bien, muy bien. Y el lugar de entrega va a ser la sala azul de la Facultad de Bellas Artes. Vale. Que la verdad estamos súper agradecidos al decano. A decanato porque pues nos va enseguida, en cuestión de horas nos han habilitado la sala para poder empezar a intervenir. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cuestión más para Esther, equipo? Sí, bueno, ¿Eva? yo tengo una última duda que es ay, perdón. Hilada lo que ha dicho antes Esther, que al final es una iniciativa centrada en fotografía y tal, que me parece, la verdad, muy bien. Pero, claro, ¿recomendarías que hablásemos con profesores de otros departamentos para tratar también otros materiales? Es que sí que sabemos de mucha gente que... No, yo no recomiendo nada. Cada uno es libre de iniciar la acción que quiera, ¿vale? Siempre y cuando, estemos informados y nos coordinemos. Lo más importante es informar y coordinar. De hecho, esta acción se está coordinando también con la Universidad de Valencia, ¿vale? Sí. Cada uno disponemos de unos espacios y cada uno disponemos de unas preparaciones. Aquí formamos conservadores y restauradores en grado, en máster y en doctorado. Entonces creo que nuestros laboratorios están más que preparados para asumir estas acciones y disponemos de un estudiantado súper generoso que puede asumir estas cuestiones. Eso sí, siempre y cuando esté todo bien coordinado. Es fundamental. Pues porque se evitan malos entendidos y al fin y al cabo esta iniciativa surge por parte de una exalumna que ha estado en estancias en el extranjero y demás, y por casualidad ahora la ha cogido aquí en Valencia, con familia implicada en el desastre, y enseguida se puso en contacto conmigo. Esther, tenemos que hacer algo.
Y yo le dije, espera el jueves. Y le dije, espera, porque me parece genial. Yo ya lo he vivido en otras ocasiones, circunstancias parecidas. Dije, pero espera, porque ahora mismo alguien que tiene un ser querido que no sabe dónde está, no le puedes decir, te ayudo a salvar tus fotos. ¿Vale? Hay cosas que están por delante de todo lo material, aunque sea patrimonio. Entonces decidimos parar esta acción. En cuanto, digamos, la cosa parece que los desaparecidos se ha estabilizado y la suma de pérdidas no va a más, cuando hemos decidido iniciar esto, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, es que cada uno es muy libre de poder hacer lo que quiera, pero bueno, hemos decidido eso, pues coordinarnos entre la otra universidad también y sobre todo, pues cada uno debemos ayudar en lo que sabemos, ¿no? Y pues como conservadores y restauradores o futuros conservadores y restauradores, cada uno tenemos un papel dentro de esta acción. Muy bien, perfecto. Sí, si tenéis alguna cuestión. Ay. Y bueno, yo creo que muchos me conocéis, me habéis tenido, de los que estéis en segundo o tercero de grado, me conocéis como me habéis tenido en química. Los que estáis en cuarto sí que os tengo un poco más despistados y los de primero igual, pero bueno, cualquier cuestión me podéis localizar, sabéis que soy fácilmente accesible. Así y yo ahora les pasaré tu contacto también, Esther, por si quieren dirigirse sí, a ti. Quiero decir una cosa, tengo el mail saturado, no, lo siguiente, recibo diariamente más de 500 mails, ¿vale? Entonces... Sí, por eso. Entonces, vale, está claro. Se me ha juntado el mail, lo familiar con lo profesional, con la acción y a nivel mail me encuentro un poco saturada. Entonces, si me vais a localizar aquí en la facultad continuamente. Vale. Entonces, casi que prefiero que si queréis cualquier cosa os acerquéis o por teléfono. O a través de, si me queréis escribir a mí, a través de mí yo se lo hago llegar. Tengo vía directa con ella, ¿qué os parece? Sí. ¿De acuerdo, Esther? Vale, pues. Bueno, Esther, lo dicho. Gracias, gracias, enhorabuena. Y le das nuestro, creo que se merecen un aplauso. ¿Os parece? Activar micrófonos. Bueno. Venga, activamos micrófonos. Muchas gracias. Vale, cariño, cuídate mucho, lleva cuidado. Vale, un besito, chao. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues esto es lo que es la realidad. El tema del cuidado vuestro ya lo habéis visto, con poca cantidad ya el cuerpo ya se sensibiliza con este material. Ahora cuando terminemos la clase voy a hacerla lo más ligera posible, que ya no sé, ya se está alargando un poquito más de la cuenta. Fotografía lo dejo. Este es el proyecto, cómo recuperar las fotos dañadas por la Dana. Este es el proyecto, la iniciativa en la cual se está trabajando estas fotografías. El tema de las esculturas, lo mismo, tarde secar, pero ¿qué comentaría yo importante cuando tengáis que manejar esculturas? Asirlas, es decir, cogerlas de zonas que no sean sensibles, llevar mucho cuidado porque puede haberse, como veis aquí, haberse desmoronado alguna de las piezas. Algunas son de madera, otras son de escayola, otras son de plástico, ahí lo tendréis que valorar. Lo mismo, dejarla secar. El problema de la escultura en madera, si está muy empapada, la madera es muy higroscópica, mantiene mucho e hincha. Entonces va a tender a provocar grietas en la película pictórica, etc. Hay que llevar mucho cuidado con ese movimiento higroscópico, con ese índice de saturación de la madera, y la escayola es súper sensible también a la humedad, a las presiones y a los golpes. Es decir, siempre secar sobre una base absorbente, a ser posible, siempre con ventilación cruzada y nunca al sol. Y sobre todo cuando hablamos de madera, un secado lento y progresivo para que no se produzcan fendas. Con el tema del mobiliario, vamos a entender que estamos hablando de mobiliario de madera, aunque podemos tener otro tipo de mobiliario. Aquí tenemos la parte de arriba el Fafar, la parte de abajo el Museo Valencià de la Festa del Gemesí, que también, no sé, ¿estás por ahí, Eva? Sí. Hola. Hola. Sí, Esteban, sí. Estamos todos aquí, sí. Vale.
comenta un poquito, por favor, y vamos a hacer un llamamiento que ahí también necesitáis voluntarias y voluntarios. Coméntanos un poquito. Hace el Ayuntamiento de Algemesí una llamada de socorro precisamente por la imagen que se está viendo, porque no saben cómo abordarlo. Además tienen otras colecciones allí y está, pues digamos que necesitaban a alguien para atenderla. Acudo yo porque yo estoy a 8 kilómetros de allí y me encuentro que allí no hay nadie, van un poco muy desorientados en el tema y tengo que coger las riendas y tomar decisiones rápidas. Entonces, claro, también estaban preocupados por lo que estaba haciendo la gente en la calle, de tirar y tirar y tirar, y entonces, claro, había dos frentes, el de este que estamos viendo y el de la calle. Yo pido ayuda para que venga algún voluntario conmigo porque yo no daba bastos y literalmente allí cada uno iba a la suya y allí estaba yo. Entonces yo tomo la decisión de decirle que, bueno, lo primero, bueno, está claro que primero la ventilación del lugar, a continuación lo que había que es que terminar de quitar el barro del suelo, porque eso no se puede separar de la pared, y sacar todos los cajones bajos y abrir toda una zoculada que rodaba por la parte trasera que no se ve, hay un zócalo que cubre la parte baja. Eso había que arrancarlo porque dentro estaba lleno de barro y todavía había agua. Entonces aquello había que limpiarse, ponerse de rodillas y empezar a meter la mano y empezar a limpiar con bayetas. Hubiera sido genial haber tenido un aspirador que aspirara agua, pero eso era imposible. Así que los medios eran una bayeta y una almohada en las rodillas. Después, a continuación, lo que proponía yo de inmediato era empezar a llenar todos los bajos de serrín. Tengo acceso a los carpinteros de mi pueblo porque tengo un WhatsApp con ellos y era fácil localizar todo el serrín. Yo ya sé que no es el material más adecuado porque es un material ácido, pero es un material absorbente que es muy válido para emergencias porque te va absorbiendo de forma progresiva esa humedad. Al tiempo que tú puedes ir controlando esa absorción y si es necesario cambiarlo para evitar, porque si lo dejas prolongadamente pueden proliferar, aún así pueden proliferar hongos, por supuesto, pero ahí está, tienes que controlar y cambiar ese serrín. Bueno, pues el día 2 pude localizar a Clara García, que viene de Llutxent, que al no verse afectada, no está en la parte de Valencia, sino al otro lado, pues pude acudir y estamos con el tema. Y necesitáis voluntarios que os ayuden, ¿no? Sí, estamos ahí. Entonces, básicamente, la intervención a priori, o sea, de inmediato que estamos haciendo es esto concretamente. Vale. Claro, evidentemente vamos observando y ya han salido hongos porque lleva 7 días o 6 o 7 días hasta que nosotros hemos intervenido, pues hay hongos. Esto lo haremos hoy, ¿vale? Esto es una cosa que quería consultártela a ti porque no te la he comentado antes y ahora podrías... Vale, luego lo hablamos si quieres. Vale. Luego lo hablamos. Sobre otra cosa que habíamos pensado al respecto. Que no te veo. Yo no sé por qué no me salen... Somos Jaume Arnau Albelda. Sí, el nombre es el de mi hijo. Ah, vale. Aquí, vale. Sí, y hoy ha venido Toni Colomina y está también con nosotras. Sí. Y el tema de la calle pues se ha resuelto pues porque se ha confeccionado un cartel muy básico, muy directo y muy práctico, del lenguaje que puede entender el damnificado y está funcionando porque la gente está recogiendo sus cosas de la calle y metiéndoselas otra vez dentro, con las pautas que habíamos dado nosotras. Porque el objetivo era que la gente se lo metiera dentro de sus casas, no que fuera al museo, porque el museo ya está desbordado. Aún así hemos recatado algunos elementos, algunos enseres de madera, que hemos hecho el corte desde de la guerra civil hacia atrás, porque es inasumible, todo es inasumible. Entonces, de la guerra civil hacia atrás hemos ido detectando materiales susceptibles de recuperación y si no hemos encontrado a los dueños, pues entonces esos elementos son los que han ido al museo. Que luego nos hemos puesto también en contacto con Pepe Grafiá, porque dentro de unos meses se va a hacer las prácticas de mobiliario. ¿Al final te ha dicho que sí? ¿Que se hagan prácticas? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, ya estamos en contacto y tenemos que hacer así unas fichas y así para poderlo gestionar. Muy bien, estupendo. Si alguien quiere ponerse en contacto con Eva, ahora mete en el chat los contactos, el tuyo y el de Clara, ¿vale? O lo que queráis. Y si estáis cerca o queréis ir a colaborar allí en Alfafar, en Algemesí,
a través de ellas dos. ¿De acuerdo? ¿Ok? De acuerdo, gracias. Vale, muy bien. El tema del mobiliario, la madera. La madera, ya veis lo higroscópica que es, que hincha. Si tenemos cajones, pues lo prioritario es sacarlos, porque una vez si hinchan y se quedan deformados, luego va a ser imposible sacarlos, ¿eh? Por lo que la memoria que tiene la madera. Entonces, bueno, es un material muy higroscópico y al igual que las esculturas, si estamos trabajando con madera, nos encontramos muebles de mobiliario de madera, dejadlo secar muy lentamente, que no hayan cambios bruscos de temperatura, temperaturas extremas y corriente de aire. Eso es lo más aconsejable. Luego nos vamos a encontrar con el tema de los discos, ¿eh? Los discos, pues bueno, pues los discos donde pueden estar fotos, donde puede estar documentación personal o puede haber música. Son muy delicados, sobre todo la cara donde está toda la información, que no es el anverso, ¿eh? Siempre hay que trabajar cogiendo los de los bordes, porque ya estamos trabajando con unas tierras y unos lodos y unos barros muy agresivos, no solamente por lo que te pueden, por lo que te pueden rayar ese contenido, que la verdad es que es difícilmente recuperable porque es muy sensible, sino también por la aparición de moho y también por el hecho de que este tipo de tecnología es rápidamente obsoleta, ¿eh? y que se estropea con mucha facilidad. Aquí sí que es aconsejable, con mucho cuidado, meterlos en un barreño de agua limpia para quitar esas concreciones sin tener que raspar, ni rayar, ni nada. Y bueno, y sacar a ventilar, poner a ventilar verticalmente, lo mismo, con una zona de ventilación natural y nunca al sol directamente. La película, bueno, pues también es altamente complicada, ¿eh? Lo mismo, si es una película muy antigua, dejar secar y meter en una bolsa ventilada y contactar con un respirador. La mayor amenaza que tiene la película son los mohos, son los hongos y las bacterias, ¿eh? ¿Por qué? Porque se comen la película principal. Entonces, se puede hacer un primer enjuague también, ¿eh? de ese barro primero y también es un objeto que se puede congelar, ¿eh? Habría que meter en una bolsa, etcétera, etcétera. Todo esto tienen que ser los especialistas, pero en extremis se puede hacer. El tema del etiquetado, por supuesto. Si no se tiene acceso a un congelador, pues bueno, esta película, si ya está mojada, se puede mantener incluso hasta 2 semanas dentro de un recipiente con agua destilada, se cambia ese agua, en espera de que alguien pueda, o haya un congelador o nos contactemos con un especialista. Es muy, muy delicada, ¿eh? Esta película es muy delicada, así como las cintas magnéticas, que también son muy sensibles al agua. El moho, bueno, pues se come el aglutinante, lo descompone y entonces hay que recoger los objetos con cuidado, lo mismo, depositarlos en una bolsa ventilada, si se puede enjuagar el objeto, por lo menos la carcasa, con agua limpia, secar en vertical, en un ambiente fresco. Este sí que no se puede congelar, estas cintas magnéticas no se pueden congelar, y contactar con un profesional, la filmoteca, entiendo yo, que ahí os podrían ayudar. Bueno, y estos son, a grosso modo, las fichas que hemos elaborado con esa información que veis ahí y qué recomendaciones os daría yo. Hay que os tenéis que adaptar a la situación, y obrar con sentido común, teniendo en cuenta pues, que estamos en una situación realmente extraordinaria por lo negativo, por la gravedad de lo que ha ocurrido y por la extensión. Estamos hablando de 8 municipios, y con los accesos muy limitados. Entonces, el día a día pues, se van presentando situaciones complejas, diferentes, y lo que vais a tener que hacer es confiar en el buen criterio que tenéis y sed prudentes con lo que hacéis y prudentes con vuestra seguridad. Tenéis que manteneros serenos, tenéis que estar tranquilos, ¿eh? Cualquier ayuda, por muy poca que sea, ya os lo ha dicho Esther, aunque sea media hora de vuestro día, es muy bienvenida. Vosotros, tanto los que ya estáis titulados como no, y los que no estáis titulados todavía, lo estaréis en breve, sois los mejor capacitados para hacer estas labores. Sois
o vais a ser conservadores graduados en conservación y restauración de bienes culturales. Por vuestra preparación, por vuestros conocimientos, objetividad y sensibilidad, sois los que más estáis capacitados para abordar estas situaciones, ¿eh? Aunque en clase muchas de estas cosas no se han enseñado, porque realmente son cosas excepcionales, ¿eh? Y el sentido común debe de obrar. Investigad y seguid estudiando y aprendiendo. Y para eso, aparte de aquí os he pasado, y ahora os lo subiré en un PDF, un montón de referencias de referencias nacionales, internacionales, que tienen que ver con el tema que nos ocupa. Aquí os podéis empapar, yo me las he visto todas, las he consultado todas, ya las había consultado antes, pero ahora me las he repasado todas, y todas las recomendaciones que se dan están dentro de los estándares internacionales de conservación, de planes preventivos nacionales, de institutos del IEC, del Canadian Conservation Institute, que los que me conocéis sabéis que para mí es mi Biblia, de Infinite Commons y Chrome, etc. Esto no es ir a salto de mata, pero es que son recomendaciones de sentido común, ¿eh? Aquí las tenéis, son 3 páginas, ya lo pasa. Y entramos a las fichas. Estas fichas, ya no me acuerdo si hay 12, 14, las vamos a subir, van a estar subidas a lo largo del día de hoy en el departamento, en la página web del departamento. Son fichas que podéis ver. Lo mismo que os he contado, pero el formato que es un formato más sencillo y que podéis recurrir. Un momento que dicen, ay madre, ¿cómo haría esto? ¿Cómo abordaría esto? Pues para eso hemos hecho estas fichas, para que ayudaros un poquito, cuando vayáis encontrando objetos de diferente tipología, porque no todos sois especialistas en papel, no todos sois especialistas en medios digitales, en metal, en textil, en pintura, etc. Pero estas fichas las puede abordar cualquier persona y a su vez vosotros podéis ser y transmitir el mensaje a las personas que lo puedan necesitar. Os propongo que hagamos un repositorio de intervenciones de recuperación. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que nos ha contado Esther, lo mismo que nos ha contado Eva. 2 diapositivas y un poquito el texto de lo que habéis hecho y cómo lo habéis hecho. Este repositorio estará en la web de la página de la Cátedra UNESCO Forum. ¿Y para qué este repositorio? Pues será, unas diapositivas, no nos vamos a complicar la vida, una foto tal. Pues yo he hecho esto en Alfafar y lo he hecho de esta manera, un par de fotos. ¿Esto qué es? Pues otra herramienta para que vosotros podáis ver lo que están haciendo vuestros compañeros y sea una ayuda conjunta, vosotros que estáis ahora a pie de calle, ¿eh? Entonces, los que tengáis algo que hayáis hecho, que os interese, que yo os lo agradecería que lo hicierais para ayudarnos entre todos un poquito, pues mandáis 2 fotos máximo, una breve explicación de lo que habéis hecho, quiénes sois, vuestro contacto, y lo mandáis a la Cátedra UNESCO Forum. Allí nos encargaremos de elaborar un documento y de tenerlo en el repositorio de la Cátedra UNESCO para que con total libertad podáis acceder a ese repositorio y buscar, aparte de las guías, estas pequeñas guías de primeros auxilios, pues podáis ver qué han hecho los otros y cómo lo han hecho, ¿eh? Yo creo que eso es muy importante y os puede enriquecer y podéis aprender muchísimo. Y por mi parte, poco más, equipo.